Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en esta oportunidad estamos realizando el ejercicio número 7 que habla acerca del mecanismo del sistema respiratorio y en particular hoy realizaremos la actividad número 2 que habla acerca de la espirometría comparada. Ingresamos a la actividad y como siempre nos pone objetivos para que podamos entender correctamente la actividad. El primer objetivo que nos comenta es entender los términos espirometría, espirograma, enfisema, asma, inhalador, ejercicio moderado, ejercicio intenso, volumen corriente, volumen expiratorio de reserva, volumen inspiratorio de reserva, volumen residual, capacidad vital, capacidad pulmonar total, capacidad vital máxima y volumen expiratorio máximo en un segundo. El segundo objetivo dice que observemos y comparemos los espirogramas obtenidos de pacientes sanos en reposo con los obtenidos de un paciente con efisema. El tercer objetivo es observar y comparar los espirogramas obtenidos de pacientes sanos en reposo con los obtenidos de un paciente que sufre una crisis asmática aguda. El cuarto objetivo es observar y comparar el espirograma obtenido de un paciente asmático mientras sufre una crisis aguda con el registro después de que el paciente utiliza un inhalador para aliviar su dolencia. Y el quinto objetivo es observar y comparar los espirogramas obtenidos de voluntarios que realizan un ejercicio moderado y un ejercicio intenso. Muy bien, entonces en esta actividad vamos a explorar los cambios respecto a los volúmenes y capacidades respiratorias normales. Como podemos observar en esta tabla, en la tabla número 7.1, aquí tenemos todos los volúmenes, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. A partir de estos volúmenes, ¿cómo podemos calcular las capacidades pulmonares? Vamos a poder medir la capacidad pulmonar total y también la capacidad vital. Recordemos que la capacidad vital son todos los volúmenes menos el volumen de reserva. Y después también vamos a poder medir la función que tiene el pulmón, midiendo la capacidad vital máxima y también la capacidad esa máxima en un segundo. Entonces, estas son las fórmulas que se van a utilizar y que las vamos a ver en la teoría acerca de cómo calcular estas capacidades y funciones pulmonares a partir de esos volúmenes respiratorios que vamos a obtener de los espirogramas. Entonces, cuando se desarrolla una fisiopatología y durante el ejercicio aeróbico. Entonces, acá vamos a poder calcular eso en estos dos tipos, en una fisiopatología y también en un ejercicio y también en reposo. Muy bien, esto se va a hacer mediante reclutamiento de voluntarios para que respiren en un espirómetro clásico. El espirómetro es un aparato que mide el volumen de aire inspirado y expirado por los pulmones durante un periodo determinado de tiempo. Se pueden calcular varias capacidades pulmonares y flujos a partir de estos datos para evaluar la función pulmonar. Con tus conocimientos sobre los mecanismos respiratorios puedes predecir, documentar y explicar los cambios en los volúmenes y las capacidades para cada situación, que eso es lo que realizaremos hoy. Muy bien, entonces aquí ahora nos habla acerca de algunos casos, por ejemplo, del enfisema. El enfisema se produce una pérdida significativa de retroceso elástico del tejido pulmonar. Esta pérdida se produce a medida que la enfermedad destruye las paredes de los alvéolos. La resistencia de las vías respiratorias también se incrementa a medida que el tejido pulmonar, en general, se hace más débil y ejerce menos sujeción en las vías respiratorias circundantes. Por lo tanto, los pulmones se vuelven demasiado distensibles y se expanden fácilmente. Por el contrario, se requiere un gran esfuerzo para expirar porque los pulmones ya no pueden retroceder pasivamente y deshincharse. Cada expiración requiere un esfuerzo muscular notable y agotador, y una persona con efisema expira lentamente. En una crisis asmática aguda, durante esta crisis, el músculo liso bronquial sufre espasmos y por lo tanto las vías respiratorias se contraen, es decir, que reduce su diámetro. También se obstruyen con secreciones de moco espeso. Estos cambios conducen a un incremento significativo de la resistencia de las vías respiratorias. Detrás de estos síntomas hay una respuesta inflamatoria de las vías respiratorias desencadenada por factores tales como los alergenos, por ejemplo el polvo o polen,
y cambios extremos de temperatura, incluso, por ejemplo, el ejercicio. Igual que con el enfisema, las vías respiratorias se colapsan y se cierran ligeramente antes de que se complete una expiración forzada. Por lo tanto, los volúmenes y los valores máximos de flujo están significativamente reducidos durante una crisis asmática. A diferencia del enfisema, el retroceso elástico no disminuye en una crisis asmática aguda. Cuando se produce una crisis asmática, muchas personas tratan de aliviar los síntomas usando un inhalador, que atomiza el medicamento y permite su aplicación directa sobre las vías respiratorias afectadas. Por lo general, el medicamento incluye un relajante del músculo liso, por ejemplo, un agonista beta-2 o un antagonista de la acetilcolina, que alivia los broncoespasmos e induce la dilatación de los bronquiolos. El medicamento también puede contener un agente antiinflamatorio como un corticoide, que suprime la respuesta inflamatoria, y el uso del inhalador reduce la resistencia de las vías respiratorias. Muy bien, otra de las situaciones que pueden ocurrir es el ejercicio. Durante el ejercicio aeróbico moderado, el cuerpo humano tiene una mayor demanda metabólica que se satisface en parte por cambios en la respiración. En concreto, tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente aumentan. Estas dos variables respiratorias no aumentan en la misma proporción. El aumento del volumen corriente es mayor que el de la frecuencia respiratoria. Durante el ejercicio intenso se requieren cambios adicionales en la respiración para satisfacer las demandas metabólicas extremas del organismo. En este caso, tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente aumentan hasta sus máximos límites tolerables. Muy bien, entonces aquí ahora nos dice los instrumentos que vamos a utilizar, que va a ser un espirómetro normal, clásico, y entonces ahora nos realiza una serie de preguntas para comprender correctamente la actividad. Entonces nos dice que un volumen normal o corriente está alrededor de, ya lo sabemos muy bien, que lo hemos visto en las otras actividades, que es alrededor de 500 mililitros o medio litro. En una condición de reposo, una persona cuando inspira y expira tiene ese volumen. Bien, la pregunta número 2 nos dice qué proceso respiratorio se ve más afectado por el enfisema. Dijimos que el problema que teníamos en el enfisema era la expiración, porque el problema era que se relajan las paredes de los alvéolos y entonces el problema es con la expiración. Bien, la pregunta número 3 dice que durante un ataque de asma, bien, ¿el músculo liso del bronquiolo se relaja? No, todo lo contrario, se contrae. ¿La inspiración y la expiración se ven afectadas? Sí, eso es lo que está ocurriendo. ¿La resistencia de las vías respiratorias disminuye? No, todo lo contrario, sino que aumentan. ¿Y el retroceso elástico del tejido pulmonar se ve afectado? No, en un ataque de asma no. En un ataque de asma en realidad lo que está ocurriendo es que la inspiración y la expiración están afectadas. Muy bien, la pregunta número 4 dice que durante el ejercicio aeróbico moderado, o sea que una persona por ejemplo está trotando, andando en bicicleta, ¿qué variable respiratoria aumenta más? Bueno, lo acabamos de decir, lo que más aumenta es su frecuencia y su volumen corriente. Eso es lo que más estaba afectándose cuando hacemos un ejercicio moderado. Y la última pregunta nos dice acerca de que los medicamentos inhaladores para un paciente con asma están diseñados para introducir rápidamente los ingredientes activos en el torrente sanguíneo. No. ¿Dilatar los bronquiolos del paciente? Sí, porque de esa forma si se dilata puede ingresar más aire y de esa forma va a poder respirar mejor. Inducir contracciones del músculo liso, no, todo lo contrario, tiene que ser el efecto contrario, o estimular una respuesta inflamatoria, tampoco. Entonces es dilatar los bronquios del paciente. Muy bien, entonces aquí ahora ya tenemos el espirómetro, que es este aparato aquí, que vamos a tener aquí, y tenemos distintos tipos de pacientes. Entonces vamos a empezar con un paciente normal para medirle sus volúmenes y poder también calcular, una vez que midamos esos volúmenes, también vamos a poder calcular las capacidades pulmonares.
Muy bien, entonces aquí tenemos un paciente normal y le vamos a decir que respire normal, que respire tranquilo. Y fíjense que va a comenzar en el espirograma. Vamos a poder obtener ese volumen corriente que vamos a tener. Y ahora lo que le vamos a decir es que respire, que haga una inspiración y una expiración eh, lo máximo que pueda y se lo vamos a poder medir. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Ahora aquí nosotros vamos a tener eh, de volumen corriente el volumen de inspiración y de expiración. Entonces, aquí vamos a poder calcular ese volumen corriente o volumen tidal que también aparece por ahí, que es de 500 mililitros. Bien, entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a medir el volumen de reserva expiratorio. El volumen de reserva expiratorio, fíjense que es a partir del volumen corriente todo lo que puede expirar, y fíjense que son 1500 mililitros de una persona normal. Ahora vamos a ver el inspiratorio, a ver cuánto mide el inspiratorio, y son 3000 mililitros. O sea que el volumen de reserva inspiratorio son de 3000. El volumen residual, vamos a poder calcularlo, que es este aquí, que son 1000 mililitros o 1 litro. Y ahora vamos a medir la capacidad vital máxima. Entonces la capacidad vital máxima que tiene, que va a ser todos los volúmenes, como dijimos, es de 5000 mililitros o 5 litros. Ahora vamos a medir la capacidad pulmonar total, que es todo, incluido este volumen residual, es de 6000. Y entonces a partir de esto podemos calcular este volumen expiratorio máximo. Entonces vamos a calcular el volumen expiratorio máximo en un segundo eh, para que nos dé a partir de eso la capacidad pulmonar que tiene esta persona, que es de un 80%, que es muy alta, está perfecto, está muy bien. Fíjense que es de 4000. Entonces este volumen expiratorio máximo en un segundo, que se calcula de aquí hasta aquí, fíjense que tenemos que es de 4000 y nos da un 80%. Bien, entonces acá tenemos ahora calculados todos los volúmenes de una persona normal que no tiene ningún problema, y entonces a partir de este espirograma nosotros vamos a poder comparar con otros, de otros pacientes y de otras enfermedades y también en otras condiciones de una persona normal corriendo tranquilo y con un ejercicio fuerte. Bien, entonces dice que cuando las vías obstructivas, cuando se obstruyen los pulmones, ¿qué sucede con el volumen expiratorio máximo? ¿No? ¿Qué va a ocurrir con este volumen expiratorio máximo? Obviamente que si nosotros obstruimos las vías va a ingresar menos aire y vamos a tener menos capacidad. Entonces esto es que va a disminuir. Bien. Bien, entonces ahora nos dice que tenemos que hacer una predicción, ¿no? Ahora nos dice que con el efisema hay una pérdida significativa del retroceso elástico en el tejido pulmonar y se requiere un esfuerzo muscular notable y agotador para cada expiración. La expiración en realidad se vuelve más fácil porque el pulmón ahora es está demasiado, digamos, está dilatado, entonces no sería problema. Y entonces, usando el espirómetro, nos dice que calculemos el valor pulmonar más afectado por la condición de efisema. Y en realidad, bueno, ya un poco lo sabemos, ¿no? Que el valor más afectado va a ser el expiratorio. Pero bueno, vamos a ver si eso es lo que le va a ocurrir a una persona con un enfisema. Entonces vamos a ir a una persona con enfisema, le vamos a decir que respire normalmente, sin ningún tipo de esfuerzo. Y fíjense lo que ocurre con el volumen corriente de una persona que tiene enfisema. Obviamente que nos ha cambiado. O sea, sabemos que tiene un problema en los alvéolos. Entonces ya el volumen corriente, digamos, no está al igual que el anterior. Y si nosotros lo que hacemos ahora es, le decimos que haga una inspiración y una expiración para calcular el resto de los volúmenes y así poder calcular la capacidad, vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que el volumen corriente de una persona con enfisema es igual. O sea que la cantidad de aire que está respirando, entrando, es la misma y tiene la misma frecuencia. Pero fíjense qué es lo que ocurrió con el volumen de reserva expiratorio. O sea, fíjense que el volumen de reserva expiratorio disminuyó drásticamente. Entonces, obviamente le cuesta, digamos, realizar las expiraciones. Y con el volumen inspiratorio de reserva también disminuyó, pero no tanto como el expiratorio. Ahora vamos a ver el volumen residual y
fíjense qué es lo que va a pasar con el volumen residual. Obviamente acá podemos ver que ha aumentado muchísimo. Entonces fíjense que de 1000 pasó a 2750 mililitros. Entonces en el enfisema este volumen residual aumentó mucho más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a medir esa capacidad vital, la capacidad vital. Recuerden qué es lo que va a ocurrir, que medía todo menos este volumen residual. Entonces si nosotros medimos esa capacidad, obviamente que va a disminuir. Entonces esta persona tiene una capacidad vital digamos, muy baja, o sea que disminuye bastante. Y la capacidad pulmonar total va a ser la misma, porque el pulmón no tiene ningún otro problema, entonces la capacidad pulmonar es la misma. Pero ahora cuando midamos el volumen expiratorio máximo en un segundo, obviamente que se va a ver afectado, son 1625. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense que a partir de esto que nos calcula el porcentaje de un 80% que tendría una persona normal, una capacidad, esta persona con enfisema tiene un 50% de su capacidad pulmonar. Entonces, dice, comparado con un paciente normal, ¿qué ocurre con el volumen expiratorio máximo en este paciente? Obviamente que disminuyó. Eso es lo que ocurre a una persona con enfisema. Muy bien. Y entonces, disminuyó, sí, pusimos que sí. Ahí está. Muy bien, entonces ahora nos dice que hagamos una predicción. Dice que durante un ataque agudo de asma, la resistencia de las vías respiratorias aumenta significativamente por el aumento de las secreciones mucosas y espasmos musculares lisos de las vías respiratorias. Entonces dice, ¿a qué valor pulmonar de la espirometría vería el mayor cambio en un paciente que sufre un ataque agudo de asma? Entonces, obviamente, si está entrando menos aire, vamos a tener problema en el volumen corriente y también vamos a tener problema en los otros volúmenes. Entonces, digamos, en donde podríamos tener problemas sería también con el volumen de reserva expiratorio y también con el volumen corriente. Entonces vamos a poner primero con el volumen corriente, eh, perdón, con el volumen de reserva expiratorio, porque recuerden que no va a ingresar tanto aire a los pulmones y entonces no va a poder tampoco liberar hacia afuera mucho aire. Bien, entonces ahora pasamos del efisema a un ataque agudo de asma y entonces le vamos a decir a esta persona que respire normalmente. Entonces vamos a comenzar y fíjense que esta persona, a pesar de que la frecuencia cambia, fíjense que el volumen aproximadamente eh, está siendo el mismo. Pero ahora le vamos a decir que haga una inspiración y una expiración para medir esos volúmenes. Bien, y entonces a partir de ahora, fíjense lo que vamos a ver. Fíjense lo que ocurrió con el volumen corriente. Obviamente que el volumen corriente disminuyó porque tiene sus vías aéreas, digamos, ha disminuido ese tamaño. El volumen de reserva expiratorio, fíjense que también disminuyó. Ese volumen de reserva le va a costar sacar aire, pero el problema es porque tampoco ingresa aire y entonces también tiene dificultad para sacar ese poco aire que entra. Y el volumen inspiratorio, fíjense que cambia, pero tampoco tanto, o sea que varía porque claro, la persona intentará respirar. El volumen de reserva obviamente que va a aumentar con respecto al normal, obviamente que va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la capacidad vital máxima? Como ha aumentado el volumen de reserva, también va a disminuir. Entonces, a partir del normal, también disminuye. La capacidad pulmonar total sigue siendo la misma, porque tenemos el pulmón que tiene la misma capacidad, el mismo volumen, pero que es también lo que va a ocurrir con el volumen expiratorio máximo, obviamente, que va a disminuir. Y fíjense que esta persona con un ataque de asma, fíjense que incluso tiene menos capacidad que una persona con enfisema. Entonces, comparado con un paciente normal, ¿qué ocurre con el volumen expiratorio máximo en este paciente? Obviamente que también disminuye, ¿no? Pero porque, digamos, ingresa menos aire. Y entonces, comparado qué ocurre también con la capacidad con el volumen expiratorio máximo en un segundo, obviamente que también disminuye. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, pero fíjense que entre una persona con enfisema y un ataque de asma agudo, fíjense que digamos, la persona se ve muy afectada. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos? Que este tiene un problema
que no tiene cura y entonces siempre va a ir a peor. En cambio, la persona que tiene un ataque de asma, mediante la inhalación de algún fármaco, puede revertir esta capacidad pulmonar. Muy bien, entonces ahora nos dice que cuando una persona con un ataque, que le ocurre un ataque de asma, se le incrementa la resistencia de sus vías aéreas, y que esa resistencia puede cambiar usando un inhalador. Entonces, bueno, lo que nos dice es que si comparamos a este paciente digamos, cuando toma ese inhalador y un normal, qué es lo que va a cambiar? Obviamente que sabemos que lo que puede ocurrir es que va a cambiar su volumen corriente. Entonces, a partir de ese volumen corriente, esta persona va a poder respirar correctamente. Entonces, fíjense, acá le vamos a poner con el plus inhalador. Ahora la persona va a tener va a tomar el inhalador. Fíjense que este paciente con asma ahora toma el inhalador y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con su volumen corriente. Fíjense que ahora comienza a ser bastante normal. Entonces ahora le decimos que haga una inspiración y una expiración y le vamos a medir, vuelve a tomar su inhalador y hace una inspiración y una expiración. Y fíjense lo que va a ocurrir ahora cuando veamos los valores con respecto al normal. El normal tiene 500 y su volumen corriente también es 500. El volumen expiratorio normal es de 1500 y logra esos 1500. Y el volumen de reserva inspiratorio es de 3000, el normal, y este llega a 2800. O sea que casi llega a la normalidad. El volumen residual es de 1000 y tiene 1200, o sea que llega casi al mismo. Y después la capacidad vital máxima. Esa capacidad vital máxima, fíjense que lo normal es 5000 y llega a 4800, entonces tiene una capacidad muy amplia. La capacidad pulmonar siempre va a ser la misma. Y ahora el volumen expiratorio máximo, digamos en un segundo, obviamente, fíjense cómo va a ser. Es de 4000, llega a 3285. Y fíjense lo que ocurrió aquí. La capacidad pulmonar es de 80 y ahora con el inhalador llega a 80. Y entonces esa es la diferencia que va a tener con una persona que tiene enfisema, que nunca va a poder mover este porcentaje porque tiene un problema que no tiene, de momento no se puede curar. Entonces, esta persona con un ataque de asma tiene, digamos, si usa un inhalador, puede llegar a tener un valor normal de función pulmonar. Muy bien, entonces ahora nos dice que qué valor de este espirograma nunca cambió en un paciente normal. Vamos a ver cuál es el que nunca cambió. Y el que nunca cambió en realidad es la capacidad pulmonar total. El que no cambia nunca es la capacidad pulmonar total. Muy bien, ahora nos dice que durante un ejercicio aeróbico moderado, el cuerpo humano cambia esta frecuencia respiratoria para tener una demanda para mantener esa demanda metabólica. Entonces, durante un ejercicio más fuerte, hay más cambios en la respiración y que requieren de una demanda extrema metabólica para el cuerpo. Entonces, nos dice que cuáles de los valores van a cambiar durante el ejercicio, si es el volumen de reserva expiratorio o el volumen de reserva inspiratorio. En realidad, también lo que va a cambiar mucho es el volumen corriente, porque la persona al tener más necesidades metabólicas va a respirar más, entonces va a haber el volumen corriente va a cambiar, pero también digamos, va a cambiar tanto el volumen de reserva inspiratorio como el expiratorio. Pero bueno, el que en realidad más va a cambiar es el expiratorio. Muy bien. Entonces ahora dice que seleccionemos un ejercicio moderado y que comencemos a medirle al paciente. Y fíjense qué es lo que ocurre aquí en un ejercicio moderado. Fíjense que si nosotros medimos el volumen corriente, fíjense que pasó de 500 a 1875 mililitros. Si medimos el volumen de reserva expiratorio, pasó de 1500 a 1125. Obviamente que se redujo, porque claro, ahora este volumen eh, corriente ahora ocupa más capacidad en el pulmón.
Si medimos el volumen inspiratorio, también fíjense que disminuye de 2000 queda igual, bueno, en realidad disminuye de 3000 a 2000 también, porque este volumen corriente ha aumentado esa capacidad. El volumen residual también, bueno, se queda igual. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la, con la capacidad vital máxima? Con la capacidad vital máxima no vamos a poder calcular porque no podemos tener todos los datos. Y también la capacidad pulmonar total sí la podemos medir porque es la misma. Y entonces a partir de eso no vamos a poder calcular el volumen expiratorio máximo. Bien. Pero ahora lo que nos dice es que pongamos el ejercicio fuerte, un ejercicio mucho más activo, más fuerte. Y fíjense que la frecuencia y el volumen corriente también aumentaron. Entonces si nosotros ponemos, fíjense que aumentó a 3650 ese volumen corriente. El volumen expiratorio obviamente que va a disminuir porque tiene menos capacidad, está ocupando más volumen y disminuyéndole la capacidad del pulmón. El volumen reserva inspiratorio también disminuye, el volumen residual va a ser el mismo, este no le vamos a poder calcular, el volumen es 6000 y este tampoco le vamos a poder calcular. Entonces dice, para ambos tipos de ejercicio, los volúmenes corrientes y las tasas o frecuencias de respiración aumentaron, en comparación con los valores normales. El volumen corriente o la frecuencia respiratoria aumentaron más durante el ejercicio moderado. Determina el porcentaje que cambió en cada valor. En realidad, el valor que cambió fue que es el volumen corriente. Entonces, aquí lo que está cambiando mucho es el volumen corriente y al ocupar mucho volumen del pulmón, entonces los otros volúmenes disminuyen y se nos dificulta poder calcular las demás volúmenes y capacidades. Así que bueno, muy bien. Con esto espero que hayan entendido correctamente los diferentes casos que ocurren a través de la vía respiratoria, cómo podemos medir esos volúmenes y capacidades en el pulmón y que hayan podido comprenderlo correctamente. Muchas gracias.